Hermanas y hermanos, a los que he visto antes y a los que no he visto todavía, que todos seáis y todas bienvenidos a la casa del Señor, a esta casa de oración. Bien. Ya llega el tiempo de los resfriaditos, del moqueo y todas esas cositas que nos suelen entrar en esta época. Que ni se va el calor ni se deja de ir. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por Juan, capítulo 15, versículos 16 al 19. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que ponga en nosotros ese conocimiento que necesitamos y que Él nos traduzca a nuestra mente las cosas que torpemente voy a decir. Empezamos con estos versículos. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si damos un repaso al Evangelio, podemos ver que como estos versículos no son frases caprichosas del Maestro, sino una realidad. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Refiriéndose, por ejemplo, a los 12 apóstoles. Cuando Jesús empezó a llevar lo que llamamos su vida pública, nadie le seguía. Él era un desconocido, un carpintero que había por allí, el hijo de José, decían algunos, ¿sí? Cada uno decía una cosa de él. Pero conocerle, no lo conocía nadie. Y como no lo conocía, pues ninguno de los que él llamó eligió a su maestro, sino que fue él quien lo llamó. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y como se expresa en estos versos, fue llamando a desconocidos, a gente que se encontraba a su paso, y fue haciendo los discípulos. ¿Cómo salió la llamada de aquel Jesús? Que personas que tenían familia, que tenían negocio, tenían empleo, ¿sí? Que tenían una vida, lo dejaron todos y siguieron a un desconocido que solo les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Hombre, conociendo el resultado, porque nosotros vamos, como se suele decir, a todo pasado. Después de 2000 años, conociendo el resultado y conociendo lo que nos pone también el hecho de los apóstoles y todo esto, vemos el resultado. Pero, vamos a ver, de todas formas, me pregunto, ¿qué vio Jesús en aquellos hombres que presuntamente, como se suele decir en juzgado, sin conocerlos, lo eligen por una cosa tan grande como lo que nos muestra la historia?
no era una cosa pequeña. Bueno, estamos aquí a raíz de aquello. Bien, hombres normales como cualquiera de nosotros, con sus debilidades, con sus miedos, con sus cosas, con sus pequeñas cosas. Pero el Señor tiene la facultad de leer el corazón de la persona. Y Él sabía a quién elegía, incluido aquel que iba a traicionar. Y pasado el tiempo, pasado ya todo esto, Jesús reunía a multitudes, reunía a un montón de personas, a unos porque les predicaba, a otros porque los sanaba, pero podemos recordar que habían más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en algunos casos, cuando él daba el sermón del monte, o cuando él hacía algún momento de estos sermones que él hacía, que además repartía de comer y todas estas cosas, pues eran miles de personas que estaban allí alrededor. Vamos a ver Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué significa esto de apóstol? En el Evangelio aparecen con claridad los dones que el Espíritu Santo deposita sobre quien realmente es apóstol. Y vamos a ver esos dones que depositó en aquellos hombres que estaban allí, que el Señor llamó. Vámonos otra vez a Mateo 1 al 4. Perdón, Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Desde aquel momento, aquellos hombres tenían algo nuevo. Tenían un poder desconocido en ellos, algo que ellos no habían visto en su vida. Y eso solo lo habían visto en su maestro. Y eso es algo que el Espíritu Santo les dio a ellos, algo que el Espíritu Santo les concedió. Aquellos 12 hombres que Jesús eligió, cada uno estaba en sus negocios, cosas, pero de un momento a otro dejaron de ser lo que eran y pasaron a ser apóstoles del Señor, con autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todos, los 12, incluso aquel que después lo traicionaría. Bueno, seguimos leyendo otra vez de nuevo Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ahora nos quedamos con la segunda parte. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Y a qué se refiere el Señor con esto de ir y llevar fruto? Pues vamos a verlo en Mateo 10, del 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis,
sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús utiliza a estos 12 hombres, a estos 12 hombres para que fueran portavoces suyos. Ahora cuando hay que decir algo, pues buzoneamos y llenamos los buzones de papeles y así nos anunciamos. Jesús se anunció por medio de los 12 apóstoles y se anunció de una forma muy curiosa: el reino de los cielos se ha acercado. Pero a todo el mundo, no. A todo el mundo no. En el primer momento solamente a la casa de Israel. Y ahora veremos por qué. Ni en tierra de gentiles, que son los extranjeros, los que no son judíos. Ni en tierra de Samaria, porque ahí había un enfrentamiento entre unos y otros. De hecho, usa el Señor en varias ocasiones, utiliza a los samaritanos, la parábola del buen samaritano, para darle en las narices a publicanos, a fariseos y demás. ¿Y por qué primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Cuando además sabía que no lo iban a escuchar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Juan en el capítulo 1, versículo 11? Pues nos dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquí está el caso. El pensamiento humano diría: vaya pérdida de tiempo. ¿Para qué vamos a ir a esa gente? Si esa gente no nos va a escuchar. Una empresa de publicidad, si hace un estudio, sabe dónde tiene que buzonear, dónde tiene que ir, lo que tiene que... Porque a quien no le va a echar cuenta, a ese ni siquiera pierde el tiempo. Sin embargo, el Señor hizo eso. Bueno, vamos a ver por qué. Porque a pesar de que iba a ocurrir esto, de a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, estamos hablando de un Dios de orden y de justicia. Hay que recordar que existen unos pactos entre Dios y Abraham, y entre Dios y Moisés. Y esos dos pactos conciernen a la casa de Israel. Y no olvidemos tampoco que Israel es el pueblo elegido por Dios para traer salvación a todo el mundo. Dios habló con Abraham en muchas ocasiones, pero hay un momento en concreto que Dios hace un pacto con Abraham. Y digo yo, Dios hace un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Dios hace un pacto con Abraham. Vámonos a Génesis, capítulo 15, versículos 7 y 8. Ahí. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, en que conoceré que la he de heredar. Dios le da un regalo a Abraham y su descendencia, que es aquella tierra. Cuando Dios le prometió una cosa complicadísima para él, porque por la edad que tenía él y su mujer, como era tener un hijo, creyó sin preguntar. Sin embargo, ahora, algo que es tan tangible como la tierra, además la tierra que estaba pisando en aquel momento, pues algo tan aparentemente fácil, Abraham le pide a Dios que le asegure por qué va a ser así esa promesa. ¿Cómo voy a saber que voy a heredar? En lo espiritual no tiene duda, en lo intangible no tiene duda, pero en lo que se ve, en lo que se palpa,
no muestra la fe que muestra en aquello que es espiritual o intangible. Y ahora Dios va a firmar un contrato con él, un contrato de propiedad de aquella tierra. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en aquel tiempo no se hacía como ahora. Ahora tú vas al banco, firmas una hipoteca, vas con el que vaya a comprarle, con un abogado, con quien sea, a quien que sepa, hacen ahí un documento y firman los dos. Anteriormente pues se hacía dándose las manos. También hay otra forma que es agarrando al muslo, que también se hacía antiguamente en Israel. Pero en ese momento había otra forma. Y eso lo vamos a ver en Génesis 15, del 9 al 10. Y le dijo el Señor a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora comienza el ritual del pacto de Dios con Abraham. Dios dice a Abraham que traiga una serie de animales con determinadas características, que los parta por la mitad, que los ponga de una forma así, como viene en la palabra. Estos animales partidos por la mitad y de la manera que estaban colocados tienen su significado. El significado es, bueno, pues para que pasando por medio de ellos hacen el pacto, firman el pacto, lo que sería firmar el documento que notaría. Y además, si una de las partes no hacía eso, el pacto no estaba completo. El pacto lo cumplía el que lo hacía, pero el que no pasaba por allí no tenía por qué cumplirlo. Y es curioso, porque además, si miramos en Génesis 15, del 11 al 12, vamos a ir viendo un poquito más de este pacto completado. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, pues animales muertos, las aves de rapiña, empiezan allí a dar vueltas, pues, como vemos en las películas del oeste, cuando hay muertos, pues están los buitres por allá alrededor, pues igual. Como vemos aquí también, cuando hay un pobrecito al que pueden sacarle algo, están también los buitres alrededor a ver lo que le sacan, pero son otros buitres de otra manera. Bien, pues ahí estaban las aves de rapiña alrededor, a comerse, y Abraham estaba ahí dándole manotazos a uno y a otro hasta que ya acababa reventado. Pues la criatura se quedó dormida. Bueno, pues si Dios y Abraham van a hacer un pacto, ¿cómo puede ser que se quede dormido de ambas partes? Bueno, es muy sencillo. Dios promete al hombre, y Dios, cuando promete algo, no falta. Dios es fiel, cosa que nosotros no somos, y Dios lo sabe. Y precisamente por esa razón permitió que ocurriera eso, que Abraham durmiera, para no tener la obligación, él y lo que venía detrás, de hacer la parte que le correspondía del pacto. Y así fue, curiosamente, ese pacto que tuvo Dios con Abraham. Pero Dios es fiel, y Dios mantuvo el pacto. Vamos a ver en Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá.
porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le está profetizando, o está profetizando en ese momento, que Israel va a ser esclavo, va a ir a Israel, va a ir a Egipto, que además va a ser esclavo, que además durante 400 años va a permitir a los amorreos, que eran los que estaban allí en aquel momento, que se conviertan. La misericordia que Dios tiene con Nínive cuando Jonás es la misericordia que tiene aquí con los amorreos. Exactamente la misma, porque Dios siempre tiene la misma misericordia a millares, con todos, y especialmente con sus hijos, con su pueblo. Entonces, durante 400 años, pues, permitió a los cananeos, a los que estaban allí, convertirse, dejar de ser idólatras. Y bueno, hay quien dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. Bueno, mirad lo que hacían los muchachos que estaban allí en Canaán. El caso de los cananeos eran idólatras, que hacían sacrificios humanos a sus ídolos, donde sacrificaban a hombres, a mujeres, niños. Era una criaturita que y se dedican a sacar procesiones al rocío, a lo que sea, pero allí no, allí hacían algo peor todavía, algo peor todavía. Pues, tras la profecía de la que Dios está hablando, él pasó entre los animales y selló el pacto y permite que Abraham no pase. Dios conoce al ser humano, sabe que somos débiles y volubles. Hoy somos de una cosa, mañana somos de otra. El cambio de chaqueta, como dicen a veces. Eso es muy normal. Bueno, pues vamos a dejar atrás los pactos y vamos a pasar de nuevo al Nuevo Testamento, con lo que íbamos a. Los 12 hombres elegidos desconocían el Evangelio tal como es hoy. En aquella época, en aquel momento, no existía ni cartas de Pablo, ni cartas no había nada escrito, ni evangelios, nada. La Torá. Y el que lo supiera, porque, vamos a ver, no todos los que estaban allí eran personas, como el caso de Pablo después. Pablo era una persona que había estado en pie de Gamaliel, que había estado, en fin, que tenía unos conocimientos tremendos. Y bueno, no sabemos, porque tampoco lo dice por ninguna parte, la altura de conocimiento que tenían cada uno de esos dos. Lo cierto de verdad es que de lo que es el Evangelio hoy día no conocían nada. Y entonces ellos lo que conocían era lo mismo que anunció previamente Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La frase que Juan el Bautista predica en el desierto se expande por toda Judea, pero ahora se expande por toda Judea no por boca de Juan el Bautista, sino se expande por la boca de aquellos discípulos de Jesucristo. ¿Qué ocurre? Si tú empiezas a venir a la iglesia y no conoces nada de la palabra de Dios, ¿qué puedes hablar de la palabra de Dios? Pues para que veamos más o menos cómo es la cosa en aquel momento. Pero ellos llevaban un mensaje muy claro, que era su testimonio y lo que estaba diciendo Juan el Bautista, que es lo que Jesucristo le dijo que dijera. Entonces, vemos que la frase que está predicando
Juan el Bautista, que es desierto, la llena por todo lo que es Judea, ¿no? Bien, de esta manera van sembrando la semilla que después dará el fruto que tenga que dar, porque el Señor le dice, para que todo lo que pidierais en mi nombre, al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero también le dice, y vamos a ver dónde está, aquí está, para decirlo exactamente como lo dice. Vamos a ver. Bueno, ya lo repito. Desde luego, soy un desastre. Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, enfermedad y toda dolencia. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Bien, pues eso es lo que están haciendo, echando las semillitas para que de ahí salga el fruto y que ese fruto permanezca. Y obedeciendo al maestro, pues llevan el mensaje que poco a poco iría calando, hasta conseguir de que multitudes siguieran al Mesías que ellos esperaban. Y aunque la Iglesia como tal, según los teólogos y los eruditos de la palabra, empieza en Pentecostés, lo que son los cimientos y la semilla de la Iglesia empieza ahí, cuando Jesucristo empieza a llamar uno tras otro. Ahí empieza, porque de ahí llega después lo otro, de ahí llega lo otro. O sea, el inicio, o sea, cuando tú vas a edificar una casa, tú ves la casa edificada y dices, qué bien, pero primero tienes que hacer una serie de agujeritos, hay que echar unos cimientos y después de los cimientos puedes edificar. Pues esos cimientos eran aquellos. Bien. Pues de estos que tenían ya dones del Espíritu Santo, porque ya los había hecho, el Señor los había hecho apóstoles, cuando llegó su momento, fueron llenos del Espíritu Santo, los 11 que quedaron fueron llenos del Espíritu Santo, y algunos más estaban por ahí cerquita. Vamos a ver Juan 15, 17. Un mandamiento muy complicado. Estos mando, que os améis unos a otros. Vamos a ver. El Señor les dice a sus apóstoles que se amen entre ellos. No les dice que sean todos iguales, que sean idénticos, que estén clonados a otros. No, no, no. Cada uno con su carácter, con su forma de ser, con su manera de pensar, con sus diferencias, pero que se amen unos a otros. Si vamos viendo uno a uno los 12 que estaban en aquel momento, cada uno con su vieja personalidad que lo sacaban de cuando en cuando. Cuando van dos hermanos le dicen al Señor que ese trueno son de esa gente, que el pijandito de llevarle el mensaje y no me echan cuenta. Y eran una criaturita chiquitita, el Juanito y el Santiago. Los hijos del trueno le llaman. Eran dos, pues así. No la salida de madre de Pedro, no del pastor, del Pedro que conocemos, que era pescador. Pues todas esas cosas que conocemos a través de la palabra, vemos que hay una vieja naturaleza en ellos que se va limando gracias al Espíritu Santo, que va obrando en cada uno de ellos. Pero en su momento la señora.
Bueno, pues este mensaje que pone aquí para ellos, en principio, no es para ellos solamente, es para ellos y para toda la Iglesia, para todos los que vienen detrás, como todos los mensajes que pone el Señor. Y dice, que os améis unos a otros. Bien, ¿cómo? Pues como Él nos ha amado, dando, si es preciso, la vida unos por otros. Él lo hizo, y lo hizo por amor y en obediencia al Padre. Y Él dio la vida por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Eso fue lo que hizo Él. Sin embargo, cuando vemos la historia de la Iglesia, y empezamos a arrancar un poquito la historia, tanto la lejana como la cercana, no hay que ir tampoco lejos, podemos observar algo muy curioso. Cuanto menos poder tiene la Iglesia, mayor poder espiritual tiene. Cuanto menos poder terrenal tiene la Iglesia, mayor poder espiritual tiene. Y cuando mayor poder terrenal tiene, menos poder espiritual tiene. Y así es la Iglesia. Ha habido veces que la Iglesia ha tenido mucho poder espiritual y ningún poder terrenal, ¿no? Perseguido por todas partes. Y otras veces, como ahora, por ejemplo, que tiene mucho poder terrenal y cada día tiene menos poder espiritual, desgraciadamente. La expansión de la Iglesia en tiempos de persecución ha sido y es enorme a pesar de los contratiempos. China, lo tenemos ahí. China es un país que, en principio, está entre los que está perseguida la religión. Y bueno, y entre ellos, sobre todo, lo que es el cristianismo. Ahí está, cada día más vive para allá para China. Bueno, pues siguiendo la historia, los que nos llamamos cristianos, el cristianismo, vemos cómo pronto se olvida el que os améis unos a otros. Al principio se conocía a los cristianos porque decían, mirad cómo se aman. Yo no lo escucho ahora. El mirad cómo se aman no lo escucho ahora. Y es triste. Yo me alegro de iglesias como esta, que son iglesias familiares, porque son pequeñitas, y son de las pocas iglesias donde se puede ver el amor fraternal, el amor en Cristo. Ya en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo hay necesidad de hacer concilio. Concilio viene de la palabra conciliar, de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque empiezan a salir cosas raras y cosas que uno piensa de una manera, otro piensa de otra, entonces tiene que llegar a acuerdos. Hay momentos en que se pasa tan de madre en lo que piensa cada uno que se convierte en herejía. Ya en los tiempos de Hechos de los Apóstoles ya salieron unas pocas herejías, pero unas pocas. Y bueno, después no digo nada. Después los herejes éramos nosotros, que nos firmamos por herejes y bueno, esa otra guerra. Bueno, cuando se olvida la palabra del maestro, la sangre hierve y no deja lugar al amor fraternal. Y entonces pues sale el palo y eso es lo que da entendimiento. En fin, si nos acercamos a la actualidad, me pregunto qué es lo que nos queda de la enseñanza del Señor, de ese amor que nos enseña en su evangelio con su vida y con su ejemplo. A veces, se hacen estudios en las iglesias. Por ejemplo, ¿qué iglesia tenemos?
qué iglesia queremos, pero qué poquitas veces hacemos un estudio de qué iglesia es la que quiere ser. Recordemos que la iglesia es la novia del Hijo de Dios, la que se desposará en la boda del Cordero, esa que se vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente. Vámonos a Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como la esposa del Cordero de Dios, a la que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, va a presentarse en la boda cubierta de la suciedad del mundo. En fin, no caigamos en la trampa que el mundo nos tiende. El mundo nos miente cuando dice que somos todos iguales, que todos tenemos cabida en la sociedad y que poco a poco nos van cambiando nuestra fe o intentan cambiar nuestra fe. Y nos la cambian por la comodidad que la sociedad da. ¿Os acordáis de la historia de Abraham y de Lot? Vámonos a Génesis 13, 8 a 12. Las cosas no son únicamente de hoy, no son nuevas, cosas vienen de muy atrás. La historia se repite. Decía Salomón que nada hay nuevo bajo el sol, o sea que todo se repite. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Bien, Abraham acampó en la incómoda tierra de Canaán, mientras que Lot lo hizo en la comodidad de Sodoma, y esta lo fue envolviendo hasta el punto que ya todo el mundo conocemos lo que pasó. No es lo mismo vivir en una tienda de campaña, por al fin y al cabo es como vivía Abraham y su gente, que vivía en una casa hecha de ladrillo. Si no, vamos a cambiar, vamos a dejar los pisos y nos vamos a una tienda de campaña, pero toda la diferencia que hay en verano y en invierno. Bien, pues vamos a ver. Vamos a leer lo que dice Juan 15, 18, 19, que todavía no hemos leído mucho eso. Vamos a leerlo otra vez. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece. Se ríe de nuestra manera de vivir, de lo que somos, de lo que creemos, porque no somos del mundo. Si lo fuéramos, pues nos amarían, o aparentemente nos amarían. Nos permiten estar para, de manera civilina, acercarnos a sus costumbres, a su forma de ser, a su forma de vivir, a lo suyo. Pero también es cierto de que buena parte del mundo nos envidia. Nos envidia.
siendo como somos, con todos los fallos que tenemos y con todo lo que sabemos cómo somos, porque claro, cada uno sabe cómo es. Yo no sé a vosotros si habrán dicho con pero que me han dicho a mí más de una vez. Me gustaría tener fe como tú. Me gustaría tener fe como tú. Y yo tampoco soy un dechado de virtudes. También tengo mis cosas, como todo el mundo. Pero eso me llegaron a decir en un momento determinado. Pues así está el mundo. Porque a pesar de todo, saben que necesitan algo, alguien que les ayude a salir de donde están. A veces nos juzgamos nosotros mismos con dureza. Muchos ojos nos ven como personas especiales. No olvidemos que el Señor dice que somos luz y sal. No se nos olvide que la luz no alumbra si la tapamos con el sucio paño del mundo. Y la sal no le da sabor a las comidas si no la esparcimos por el alimento. Porque para que le dé sabor a una ensalada, a una carne, a lo que sea, hay que echarle por encima. Si no se la echamos, no da sabor. Eso tenemos que tener en cuenta, que somos luz y sal, pero tenemos que emplear esa luz que somos y esa sal que somos. Cuidemos nuestro testimonio, porque hay muchos ojos pendientes de nosotros. Muchos. Y no todos están en la tierra. También hay ángeles mirándonos. No los vemos, pero están mirando. Y para terminar, hay unos versículos que nos pueden servir mucho en nuestro caminar diario. Filipenses 4:8. Creo que casi todos lo conocemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y bueno, y si alguno de ustedes o alguno de ustedes esperaba que necesitara un poema, lo traigo. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué tengo que te agrade, Señor? Pues sé que soy especial para ti. Sin embargo, al mirar en mi interior no entiendo que puedes ver en mí. Quiero derramar a tus pies mi corazón, como quien rompió su frasco de perfume, y aunque parezca una locura, una sin razón, necesito ese amor que a mi alma consume. Acercarme para amarte con el primer amor, saber de dónde he caído y arrepentirme, levantarme después de pedirte perdón y en pie reconocer ante quién debo rendirme. Quiero afinar el oído y poder escuchar a tu Santo Espíritu como un suave suspiro, para que no quite mi candelero de su lugar por dejar las primeras obras de fe en el olvido. Pues muy bien, esto es lo que traigo hoy para ustedes. Pero además traigo una cosa más que el Señor pone en mi corazón en este momento. Y es que si alguien de aquí aún no se ha rendido a los pies del Señor, este es el momento de hacerlo. Porque estamos en tiempo de salvación. Todavía es tiempo de salvación. Llegará un momento en que ya no haya tiempo. Pero hoy es tiempo de salvación. Por eso aquella persona o aquellas personas que quieran poner su corazón a disposición del Señor, se puede levantar o levantar la mano. Sí.